Hola amigos, vamos a finalizar la serie dedicada a la extensión de GridView, eh, simplemente poniendo bonito nuestro control. Teníamos la clase SGrid que deriva de GridView, es decir, que ella de por sí mismo no tiene un mecanismo de ser visualizada, es simplemente un manejo de datos. Y por eso vamos a crear un control al que he llamado SGridView, un control compuesto en el cual podemos dar, aquí tenéis el resultado final, podemos añadir una serie de botones que hagan todos los comportamientos que hemos estado viendo y un menú pop-up que podamos repetir lo de los botones, de manera que tenemos dos opciones de ver las cosas, o bien vía menú o bien vía botoncillos. Para ello, la clase es GridView, lo único que tiene, fijaos aquí a la derecha en el código, que es muy sencillo. Lo único que tenemos es que definir las mismas propiedades, títulos, anchos, alternate, etcétera, que ya teníamos definidas en el SGrid, y un par más, show buttons y post buttons. Post viene de posición, es decir, si queremos que la posición se alinee, perdón, que los botones se alineen debajo del grid view, o encima, o a la izquierda o a la derecha, y si queremos o no ver botones en conjunto. Estas dos propiedades las vamos a tratar en el formulario que sujetará todo esto. De manera que y las demás propiedades no hacemos nada con ellas, simplemente definimos un objeto de la clase SGrid y un objeto de la clase form, que son precisamente los que tendremos en este formulario. Y uno es el propio formulario y otro es el XGrid, que contiene el formulario F, el grid, y le pasaremos como una especie de interface los valores que recibamos, y devolveremos los valores o bien del grid view o bien del formulario, según se refieran. Definimos como proxy de nuestro control SGridView al propio SGrid que contiene el formulario, de manera que los eventos de teclado y ratón por defecto sean esos, los del SGrid. Y lo demás, nada más, como veis. Hay una pequeña cuestión, que es la de The Button, que es la posibilidad de añadir un botón o muchos a nuestro objeto, ya lo veremos. El formulario, como veis, no tiene nada. Nada. Tiene el propio SGrid de esta clase, que hereda de GridView, una barra, un panel horizontal con estos tool buttons, y aquí un Spring. Si recordáis, eso no es más que un panel que se expande con la propiedad expand cierto. Este panel lo que hace es todo lo que tenga a la izquierda lo aprieta y todo lo que tenga a la derecha lo aprieta, por decirlo así. Y ya está, tenemos los botones de filtrar por celda, filtro avanzado, ningún filtro, buscar, y un botoncillo que nos informa del filtro que tenemos puesto. El botón de ayuda nos abrirá una ventanita con este texto, con las teclas con las teclas que disponemos y los eventos de ratón que podemos usar en el GridView. Ahora lo veremos en marcha. Destacar que, como veis, estos dos botones no tienen icono, igual que sus homólogos del menú tampoco lo tienen. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún icono en el stock estándar de Gambas que dé idea de lo que hacen, y a mí no me gusta meter dentro del propio control, meter imágenes, porque eso aumenta mucho el tamaño, lo hace pesado, y esas imágenes, aunque bien nos garantizan que siempre serán esos iconos que hemos puesto, pero también es cierto que pueden no ser armoniosos con todo el entorno de nuestro escritorio. Así que prefiero utilizar la función, estaba por aquí arriba,
la función mix icons que tenéis aquí, donde recibimos dos imágenes y nos devuelve una que es la mezcla de ambas. Con eso podemos, ¿qué es lo que aquí he hecho? ¿Qué es lo que aquí he hecho? Mezclar el icono del filtro con el icono de añadir para cuando queremos el filtro avanzado, y el icono del filtro más el icono de cancelar para cuando pulsamos la tecla escape, es decir, cuando anulamos todos los filtros. Estas dos cosas a un tamaño más pequeño en esta ocasión las hacemos a esos dos elementos del menú que no tenían icono. Fuera de eso no hay más. Bueno, tenemos este tratamiento de dónde ubicamos la barra de tarea, pero bueno, no tiene ningún misterio, no es más que cambiar el arrangement del formulario y cambiar el ancho y el alto del panel de botones y ya está. Bien, no quiero hacer muy largo el código, no me voy a poner a detallarlo, ya lo veréis si es que os interesa, lo descargáis. Esto se nos queda así. Si lo ejecutamos sin más el formulario, veréis que bien, así se ha quedado. Barra de botones y botón derecho, barra de menús. Aquí tenemos los iconos mezclados que os he dicho, y solo nos falta, una vez compilado este ScriptView, meterlo dentro de un formulario normal, entre comillas. Es decir, todo esto que está en el formulario de ScriptView lo cerramos, puesto que ya os he definido lo que es y lo consideramos como una entidad única. Y en este formulario lo único que vamos a hacer es probar las capacidades que esto tenía. Como veis, es igual que el otro, más estos botoncillos que cambiarán el comportamiento. Lo ejecutamos y bueno, perdón, esto no es ejecutar. Lo ejecutamos y de momento lo único que hace es mostrarnos el fichero ciudades CSV que incluye aquí, para que veamos. Esto ya lo hemos visto en los otros vídeos, no tiene más importancia. Se me ha olvidado darle a esto el arrangement vertical. Ahora sí debería, exacto, cambiar de tamaño. No es perfecto el asunto porque en mi tema de escritorio estos botones no tienen fondo transparente, entonces me cortan el icono que se supone que está encima, me lo cortan misteriosamente. De todas formas me da igual, puesto que se ve que son distintos y que cada uno hace una cosa. El tip tool, perdón, el tip del botón nos informa qué es lo que hace y no necesitamos más. Las ayudas, lo que os decía, ese pequeño formulario con este texto, que lo abrimos en modo pop-up, de manera que solo con pulsar fuera de él se cierra, aparece y se cierra. Dentro de él no, claro, y fuera se cierra, que es muy adecuado para este tipo de manejos. Y el ojito, no, me he equivocado de botón, perdón, y aquí hemos filtrado Shanghai y aquí el ojo nos va diciendo lo que vamos haciendo. Si lo pulsamos nos lo dice en una ventana el filtro de lo que vamos teniendo en un lenguaje pseudo humano. Bien, este es el esquema de lo que tenemos, y lo único que tenemos que hacer es dar, como siempre, descomentar el código. El código de los botones, vamos a irnos hacia abajo. Como veis, es simplemente manejar las propiedades del SGrid, sin más. Con esto deberían funcionar. Encima le da su mensaje, izquierda, derecha, según nos plazca. Se me ha olvidado poner el botón de que no se vean, pero bueno, es el valor de cierto o falso y no se verían los botones, solo se vería el menú. No he puesto un botón de que no haya menú, me parece innecesario. Bien, otra cuestión.
Imaginad que sí, aquí estoy viendo esto y lo puedo filtrar y manejar, pero yo sobre esta visión, vamos a imaginar que es una base de datos, sobre esta visión quiero además editar, añadir, quitar o mandar correos o lo que sea. Y esta estética desde luego no es la suya, o ir ocupando más sitio dentro de nuestro formulario tampoco es lo correcto. ¿Qué hacemos entonces? Pues en nuestro formulario del SGRID declaramos el panel PNButtons como público y creamos en la clase, el GridView, creamos, si os acordáis, el método addButton, que lo único que hace es recibir un objeto botón y pasárselo con un reparent, pasarlo dentro del panel de botones. Como, a ver, un momentín, que descomentemos la línea, simplemente añadimos ese método, el grid addButton, y en él ponemos un botón que tenemos aquí, que lo que se supone que haría es enviar, bueno, ahora mismo lo único que hacer es mandar un mensaje, mandaríamos un correo, pero le mandaríamos un correo, por ejemplo, al registro que tenemos ahí puesto, algo así, y con ese addButton que hemos añadido aquí al principio, con ese toolbutton 1, nos aparece integrado dentro de la barra de botones del SGRID. Esto da, lo habitual sería este y a lo mejor el de editar, añadir, borrar los botones que nos permitiesen manejar los registros de la base de datos. Ok, las otras cuestiones, el pijama, si no lo queremos se lo quitamos, y el ajuste de celdas, en el cual las celdas de más que no caben, como lo he hecho muy grande, me caben todas, lo quitamos y lo ponemos, las celdas donde no caben, pues se expanden su altura y ya está. Y básicamente esto es todo lo que os quería mostrar. Bueno, falta, vamos a hacerlo si os parece, aunque yo ya lo tengo hecho en mi máquina, pero para que veáis cómo manejaríamos esto. El proyecto bueno, hay que definirlo, creo que ya lo dije por algún lado en las propiedades, hay que definirlo como componente y darle la información del componente, que en qué estado se encuentra, en este momento sería experimental, por ponerlo así, y qué necesita para poder funcionar. Y necesitamos algún tipo de gestión gráfica, da igual GTK que Qt, no tiene ninguna predilección, y la gestión del bucle por aquello de los eventos y demás. Ya está, esa es la única diferencia entre un componente y un proyecto normal. Lo he llamado, lo estáis viendo aquí, shortUtils, por aquello de la matallota, que nunca viene mal. Y bueno, y una cosita que ahora que veo la línea comentada esta, ahora mismo nos enseña tal cual el CSV. Como veis, esto queda muy feo. Que tengamos que el identificador, que sería la clave dentro de una base de datos o algo así, sea visible, pues no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido que esté ahí para poder editar o mandar correo o lo que sea, pero no tiene mucho sentido estar viéndola. ¿Qué hacemos? Si os acordáis de las primeras propiedades que le dimos, el array widths, anchos, le decimos que el primer elemento, su tamaño es 0. Esto en el primer vídeo de la serie creo que está. Y ya está, con esto desaparece esa columna que está ahí y que podemos ver si ampliamos esto, pero que no es necesaria para la estética del asunto el numerito. Ya tenemos el número de línea en las cabeceras, que debería ser suficiente. Y bien, lo que os decía, solo falta el proyecto crearlo como como paquete de instalación. Le damos a crear paquete. Ahora, bueno, si es la primera vez tenéis que pasar por todas estas cuestiones y preguntas para definir lo que estamos haciendo. Y vale, aquí como ya he pasado y no es el tema del vídeo, no me detengo. Yo guardo normalmente esto en la carpeta paquetes, no le voy a dar porque creo que los tengo ya. Sí, bueno, sí, le doy, ¿por qué no? No tiene más misterio.
borramos lo que hay y le damos aquí a siguiente y crear paquetes. ¿Por qué me crea tantos paquetes? Porque lo he puesto como un componente gráfico, sin más. No lo he atado a ninguna de las librerías gráficas, ni GTK ni Qt. Con ello, lo que tenemos es si nos vamos a los dev, tenemos uno genérico que nos da como shortutils 001 sin más. Al decirle que es un componente nos añade esto, lo de Gambas 3, y el nombre del autor lo incluye él como para que luego sea el Gambas sea capaz de identificarlo como componente. Y luego hay una versión por cada uno de las librerías que nuestro sistema vaya a utilizar y que este componente que no tiene versión se encargue de dilucidar. Con doble clic la instalaríamos, en este caso como ya la tengo sería reinstalar, y ya está todo hecho. Esto ya podremos después, una vez instalado, podemos prescindir de ello o pasárselo a nuestros amigos. Si sois profesionales o estáis muy dedicados y tenéis un repositorio propio de aplicaciones, como tenía yo cuando era trabajador y no jubilado, todos estos paquetes debéis pasarlos al repositorio para que estén al alcance de vuestros usuarios. No ese es el tema tampoco del vídeo, así que los despreciamos. Y con eso vamos a crear un proyecto nuevo para que veamos la aplicación gráfica, la que queramos, GTK, Qt, lo mismo da. Aplicamos así en genérico, siguiente, donde pues en el escritorio mismo lo podemos poner, siguiente, lo llamamos demo y ok. Aquí tenemos el fmain y tenemos en vista, no tenemos los componentes nuestros controles, pero simplemente añadimos dentro de los componentes, lo pone al final, el shortutils, ok, y ya tenemos en vista nuestros dos controles, el sgrid que nos hacía las ordenaciones y los filtros y demás a fuerza de teclas y demás, y el sgrid view que hace lo mismo pero en bonito. Ponemos nuestro sgrid view y solo nos falta poner un origen de datos a nuestro grid view. Le damos en el open, le damos que gridview1.source es igual, y en el escritorio tengo copiado user home barra escritorio barra ciudades CSV. Con esto sin más deberíamos tener ya. Recordad que podéis usar CSVs o result de una base de datos o un array o colecciones o lo que queráis. Y ya está, ya funciona. Ya tenemos aquí todo lo que necesitamos para manejar y ver ese array que hemos recibido, que tenemos, el CSV que nos han pasado, sin más problemas ni más trabajo ni más código. Decir también, un momentito que lo ponga bonito, que si no, no me quedo yo conforme. Arrangement, column, fill. Y ya está. Ahora sí. Decir también que este proyecto que hemos hecho, el shortutils, no tiene por qué contener solo este componente, solo un control, el grid o el grid view. Ahí podéis meter, le ponéis en vez de lo del short y ponéis vuestro nombre, pputils, y os ponéis todos los controles y todas las herramientas, módulos y funciones que os apetezca. Luego, de manera estándar, lo enlazáis con vuestros programas y ahorráis muchas horas de manejo de código y de adaptaciones y de historias de esas. Pues eso ha sido todo en la serie. Si os ha gustado, pues disfrutadla, utilizarlo si os es útil, y si alguien tiene alguna sugerencia sobre qué os gustaría ver de cómo se maneja en Gambas, y esa sugerencia está a mi alcance, pues no me molestará nada haceros vídeos sobre el tema. Hasta pronto, amigos.